Continuamos con nuestro estudio sobre la doctrina reformada de la salvación, en la cual hemos estado estudiando los 5 puntos calvinistas. El primero de ellos, lo vimos ya hace algunas semanas, se llama depravación total. Estuvimos viendo Romanos capítulo 3, que dice claramente que no hay ni un solo justo, no hay ni uno solo bueno y no hay nadie, absolutamente nadie que pueda buscar a Dios. La situación del ser humano es tal, dice la Confesión de Fe de Westminster, que estamos totalmente inhabilitados para hacer el bien, pero al mismo tiempo estamos totalmente inclinados para hacer el mal. Es decir, no solamente podemos hacer cosas buenas, sino que lo único que hacemos son cosas malas. Y llegamos a la conclusión que si tal es la situación del ser humano, no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la intervención de Dios. El segundo punto vimos que se llama elección incondicional. Ahora, todos como cristianos creemos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad, escogió un pueblo. Todos estamos de acuerdo con eso. Lo que marca la diferencia entre la iglesia reformada y los demás cristianos es que los demás cristianos creen que Dios nos escogió condicionalmente, que Él vio algo bueno en nosotros y que por eso Él nos escogió. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué? Por el primer punto, depravación total. Estamos totalmente inclinados a hacer lo malo. Dios en la eternidad vio que no hay ningún bueno, ningún justo, nadie que busque a Dios. Por eso no nos escogió con una condición en nosotros, nos escogió incondicionalmente. La palabra de Dios dice, por el puro afecto de su voluntad. Es decir, cuando Dios nos escogió porque Él quiso escoger a los que escogió. El tercer punto lo estuvimos viendo la semana pasada, se llama expiación limitada. ¿Qué quiere decir? Todos como cristianos creemos en la expresión Cristo se sacrificó para que nosotros no muriéramos. Lo que marca la diferencia entre la iglesia reformada y los demás cristianos es que los demás cristianos dicen que Cristo se sacrificó por todo el mundo, por todos. Y vimos que si eso fuera verdad, entonces todos serían salvos. Pero sabemos que eso no es cierto. Por eso nosotros creemos que Cristo se sacrificó solamente por un grupo. ¿Quién es ese grupo? Los que Dios escogió incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo. El mismo Jesús dice, el buen pastor da la vida por sus ovejas. La Biblia nos enseña, hay ovejas y hay cabritos. Cristo no murió por los cabritos, Cristo murió por las ovejas. Y el cuarto punto que vamos a ver hoy, estamos ya casi por terminar, se llama gracia irresistible. Ahora, cuando hablamos de gracia irresistible, el nombre puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Porque la realidad es que la gente sí podemos resistir a Dios. Sí podemos. Por ejemplo, Jesús mismo dice que el Padre hace salir el sol sobre todos, cristianos y no cristianos. Manda la lluvia sobre todos, cristianos y no cristianos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, pero aún así, a pesar de que Dios provee a los que no son cristianos el sol, la lluvia, el trabajo, la comida, la vestimenta, aún así, ¿qué dice Pablo a los romanos? Dice, no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron como a Dios. ¿Qué está diciendo? Que las personas al día de hoy siguen resistiendo la bondad y la misericordia de Dios.
Entonces, por eso el nombre puede sonar un poco confuso. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos la gracia es irresistible? Nos referimos específicamente a la gracia cuando Dios nos habla, nos llama para ser salvos. Es decir, cuando Dios dice en el hora establecido, en el día establecido, Juan, quiero que vengas a mí y reconozcas que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Juan en ese momento va a decir, sí, Señor, reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. A eso es a lo que nos referimos. Por eso, algunos teólogos, inclusive la Confesión de Fe de Westminster, no le llama gracia irresistible, sino le llama llamamiento eficaz. Cuando Dios nos llama para ser salvos, sí o sí vamos a obedecer. Y eso es lo que nos dice nuestro texto esta mañana. Juan capítulo 6, versículo 37. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da, ¿sí? ¿Qué es ese todo que el Padre le va a dar? Efesios capítulo 1 dice, son los escogidos, los que son predestinados a ser santos como su Hijo. ¿Sí? Los que Dios escogió incondicionalmente, esos el Padre se los va a dar a Jesús, es un regalo del Padre a Jesús. Y fíjense bien lo que dice Jesús, todo lo que el Padre me da, coma, existe la posibilidad de que vengan conmigo. ¿Así dice el texto? O dice, hay posibilidades de que no quieran venir a mí. Existe el porcentaje de que no vengan. ¿Dice eso el texto? No, el texto Jesús está dando una afirmación donde no hay duda. Todo lo que el Padre me da, coma, vendrá a mí. Es una afirmación de que va a suceder sí o sí. Todo lo que el Padre le vaya a dar a Jesús, esas personas, esos escogidos, van a ir con Jesús sí o sí. Por eso le llamamos que es un llamado eficaz. Son llamados por el Padre y los llamados dicen sí, sí quiero ir. Y cuando van con Jesús, ¿qué hace Jesús? Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Este texto me recuerda mucho una historia en el Antiguo Testamento que comenzó antes de que David fuera rey. La historia nos dice en el primer y el segundo libro de Samuel que David tenía un muy buen amigo, su mejor amigo, que se llamó Jonatán. Y Jonatán sabía que él podía morir. Se avecinaba una guerra. Jonatán era el hijo de Saúl, el rey Saúl. Y Jonatán le dijo a David, vamos a hacer un pacto tú y yo. Si yo llego a morir, quiero que me jures que tú vas a cuidar de mi descendencia. Si algo te pasa a ti, yo voy a cuidar de tu descendencia, pero si algo me pasa a mí, cuida de mi descendencia. Y la Biblia dice que aquel día David y Jonatán hicieron un pacto. ¿Qué fue lo que pasó? Poco tiempo después, Jonatán fue con su papá, el rey Saúl. Israel se enfrentó a los filisteos y murieron. Israel tuvo que escoger un nuevo rey, escogió a David como su nuevo rey. Y de las primeras cosas que hizo David fue que se acordó de este pacto y preguntó, ¿hay alguien que haya sobrevivido de la familia de Jonatán? Y le dijeron, sí, sobrevivió Mefiboset, que cuando estaba escapando de la guerra lo lastimaron y quedó lisiado de los pies. No sabemos si le amputaron las piernas o simple y sencillamente no podía caminar. Entonces David manda llamar a Mefiboset, lo traen al palacio a él y a su familia, y David le dijo, yo hice un pacto con tu padre Jonatán, voy a cuidar de ti y de tu familia, y todos los días tú vas a comer en la mesa del rey. Ahora, esta es una historia increíble de amor, por lo menos por tres cosas, porque la primera es una historia de amor porque nos habla de la importancia de cumplir lo que prometemos. David es una sombra del Rey Jesús. Si David, siendo como fue, cumplió su palabra, ¿cuánto más Jesús
podemos estar seguros que lo que Jesús cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Es una historia de amor de parte de Dios también, en segundo lugar, hacia los que tienen alguna discapacidad, ya sea corporal o mental. Dios utilizó a David para cuidar de Mefiboset. Hoy en día, Dios usa a los papás de los discapacitados, a los hermanos, también usa instituciones, pero escúchame bien, Dios también utiliza la iglesia para cuidar de los que tienen alguna discapacidad. Y en tercer lugar, es una historia de amor porque no sabemos cómo, la Biblia no lo dice, no sabemos si era el mismo David quien lo hacía o mandaba un siervo, pero tenían que ir por Mefiboset a su habitación, lo tenían que cargar, literalmente cargar, no había silla de ruedas, y lo tenían que llevar todos los días a la mesa del rey. ¿Por qué digo que me recuerda esa historia? Porque la palabra dar en nuestro texto, todo lo que el Padre me da, significa en el original entregar. Entregar. Pues vamos a pensar, nuestra condición es muy distinta a la de Mefiboset. El pecado no nos deja lisiados de los pies. El pecado no nos afecta en nuestros brazos. El pecado no nos afecta en nuestros ojos. No, el pecado nos afecta, que vimos en el primer punto, totalmente. La Biblia dice, estamos muertos en nuestros pecados y delitos. ¿Cómo se puede mover un muerto? No puede. Alguien tiene que ir por el muerto y lo tiene que transportar. Eso es exactamente lo que hizo Dios con nosotros. Tenía que ir por nosotros y nos tiene que entregar a Jesucristo. Fíjese bien lo que dice más adelante, versículo 44. Ninguno, dice Jesús, ninguno puede venir a mí. Nuevamente, el primer punto, depravación total. ¿Qué dice? En el primer punto, Romanos 3, no hay quien busque a Dios. Es imposible, no se puede. Nadie puede ir con Jesús. No se puede. No solamente no podemos, no queremos. Solamente hay una manera de ir con Jesús. ¿Y qué sigue diciendo Jesús? Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. No podemos ir con Jesús. Estamos muertos espiritualmente. No solamente no podemos, no queremos. Solamente hay una manera de ir con Jesús. Y dice Jesús, el Padre te tiene que traer. Y la palabra traer en el original, ¿saben qué significa? Literalmente significa arrastrar. Como cuando metieron a la cárcel a Pablo y a Silas, no les dicen, hey, vénganse, los voy a meter a la cárcel. No, no, no. A la fuerza los agarraron y los llevaron. Eso es lo que hace Jesús, el Padre, con nosotros. Como no podemos y como no queremos ir con Cristo, Él nos toma y nos entrega. Y aquí entra lo difícil. Las personas comienzan a decir, ¿cómo Dios va a hacer esto? Es imposible, yo tengo libre albedrío, ¿cómo Él va a pasar por alto mi libertad? ¿Cómo va a llevar a las personas a regañadientes a ser salvas? Eso es lo que tachan a nosotros como iglesia reformada. Yo no creo que Dios lleve a regañadientes a las personas a ser salvas. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí con todo esto que están diciendo estas personas? Ponen en tela de juicio dos cosas. Por un lado, ponen en tela de juicio lo que es la soberanía de Dios y por otro lado, ponen también en juego lo que es la libertad humana. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios? Que Él, en su juicio eterno, sabio, justo y santo, decreta lo que va a suceder sí o sí. Pero por otro lado dicen estas personas, hey,
pero tenemos libertad humana. ¿Y qué dice la libertad humana? La definición al día de hoy es, yo soy libre de tomar mis propias decisiones, nadie se puede interponer y cualquiera que violente mi decisión está alterando la justicia y la paz. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si esa es la definición de la libertad humana, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si Dios es verdaderamente soberano, entonces el ser humano no es tan libre como cree. Y si el ser humano es libre como cree, entonces Dios es soberano. Y aquí voy a poner una ilustración que me gustó mucho del pastor R.C. Sproul y lo quiero utilizar para que se pueda entender mejor. Supongamos que el pizarrón es una habitación. En esta habitación, ustedes quieren poner, aquí hay ingenieros, quieren poner al mismo tiempo una fuerza todopoderosa que resiste todo lo que hay alrededor. Pero en la misma habitación, ustedes quieren poner un objeto inamovible, es decir, que no se puede mover. Ahora, ¿qué va a pasar si ustedes ponen estas dos cosas en la misma habitación? Si la fuerza todopoderosa quita de la habitación el objeto inamovible, entonces el objeto no es inamovible. Sin embargo, si el objeto inamovible se queda en la habitación, entonces la fuerza no es todopoderosa. ¿Se está entendiendo? Es lo mismo. Si Dios es soberano y se va a hacer lo que Él ya decretó, entonces el ser humano no es tan libre como piensa. Pero si el ser humano es libre y nadie se puede meter conmigo, entonces Dios no es soberano. ¿Qué hacemos entonces con estas dos cosas? Muy fácil, hermanos, amigos y familiares. Tenemos que definir lo que en realidad es la libertad del ser humano. La libertad del ser humano no es yo puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y nadie se puede meter conmigo. No, eso es lo que el mundo cree. Pero la Biblia nos dice qué es la libertad humana. Y nos lo dice en Génesis, cuando Dios creó al hombre. Y sí lo creó con libertad. ¿Qué le dice? Puedes comer lo que tú quieras. Le dio libertad. Sin embargo, seguimos leyendo y Dios ¿qué dice? Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no puedes comer. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Le está dando libertad, pero una libertad condicionada a los decretos y a la voluntad del Padre. Tenemos libertad, pero esa libertad no está por encima de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios está por encima de la libertad del hombre. Por eso, quienes hemos sido instruidos en esta enseñanza, no decimos, ¿cómo se atreve Dios a llevar a regañadientes a las personas a la salvación? No, los que hemos sido instruidos en las doctrinas de la gracia decimos, yo no le veo ningún problema. Al contrario, yo agradezco que sea así. Porque si no hubiese sido así, ¿qué dice Jesús? Nadie puede venir a mí. Y los que hemos sido instruidos somos humildes y decimos, gracias Dios. Gracias porque tu soberanía está por encima de mi libertad. Porque si hubiese sido por mí, no solamente no puedo ir con Jesús, no quiero ir con Jesús. Pero te doy gracias porque tú me tomaste y me llevaste contigo. Ahora, que hay un punto importante. No quiere decir que el Padre nos lleve a regañadientes con Jesús. Aquí entra la tercera persona de la Trinidad. La salvación es una obra trinitaria. El Padre nos escoge desde antes de la fundación del mundo y nos lleva con Cristo. Cristo, ¿qué es lo que hace? Muere por nuestros pecados, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? La obra del Espíritu Santo es la siguiente. Él nos regenera. ¿Se acuerdan la conversación de Cristo con Nicodemo, uno de los principales fariseos? Y Nicodemo le dice, Jesús, yo sé que tú has venido del Padre, tú eres un profeta verdadero. Y Cristo le contesta, si quieres entrar al reino de los cielos, él dice, si quieres venir conmigo, tú tienes que volver a nacer.
Y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Y Jesús empieza a explicar que el nuevo nacimiento no es físico, es el Espíritu Santo nos regenera, nos da una nueva naturaleza, para que en la nueva naturaleza ya no estamos en la depravación total, sino que en la nueva naturaleza ahora sí podemos y queremos buscar a Cristo. Por eso cuando el Padre nos lleva, nosotros una nueva naturaleza, vamos a decir, sí, sí quiero ir con Jesucristo y sí, sí lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. Por eso decimos que en cuanto a la salvación, la gracia de Dios es irresistible. Es un llamado eficaz. ¿Por qué? Porque Dios no solamente nos está llamando, Dios nos está llevando. Y en ese llamado vamos a ir, sí o sí. Y hermanos, amigos y familiares, esto tiene que ser de esta manera. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido así, lo repito, dice Jesús, nadie puede venir a mí. No se puede. Es imposible. Y no solamente no se puede. En nuestra vieja naturaleza no queremos. Pero tiene que ser así porque si se pudiera y fuera tantita de nuestra parte, hubiésemos dicho al final, valió la pena el esfuerzo que hice para ir con Cristo. Valió la pena ese sacrificio, lo valió, aquí estoy. No, tiene que ser de esta manera. Tiene que ser el Padre, tiene que ser el Hijo, tiene que ser el Espíritu Santo para que al final del día, por gracia y misericordia, podamos decir, yo no hice nada. Todo, absolutamente todo lo hizo Dios. Por lo tanto, nada de gloria ni de honor al hombre, sino toda la gloria al Padre. Y quiero terminar con una pregunta, hermanos, amigos y familiares. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y dice Jesús, y al que me viene, no le echo fuera. La pregunta para terminar es la siguiente. Esos que ya tiene Jesús, esos que el Padre eligió, por los cuales Cristo murió y que el Padre le entregó a Jesús, que el Jesús ya tiene en sus manos. Pregunta, ¿alguien de esos puede decir en algún momento, ya no quiero estar aquí, me voy? O los que están con Jesús se quedan con Jesús para siempre. Y eso lo vamos a estar viendo la siguiente semana.